Otra voz, aquí está, historias te contará. De Bolivia y su gente, empresas que emergen siempre. Voces del pueblo joven, sueños que ya no se esconden, emprendimientos brillando, esperanza propagando. Ven a escuchar otra voz, lo que Bolivia creó, historias de vida y más. Bienvenidos sean todas y todos a otro sábado de Otra Voz. Felices de reencontrarnos con ustedes, bueno, para alegrarnos un poco el fin de semana, pero también para informarles. Para eso es Otra Voz y estamos contentos de estar con ustedes un sábado más. Buenos días, Tato. Buenos días, Gabo. Buenos días, Hugo, ahí dentro de la producción. Aquí también al lado con un invitado, viviendo un sábado más con mucha incertidumbre, sobre todo en el aspecto político, en el aspecto coyuntural. Nos ha dificultado mucho la llegada al estudio. Hay diferentes sitios de la ciudad donde hay diferentes tipos de cola. Uno no sabe dónde es la fila de la gasolina, dónde son las filas de los centros de abasto. Hay todo un caos. A ver, Y he exactamente. visto también personas que no solamente hacen fila por la gasolina en vehículos, sino son personas que están haciendo fila detrás de los vehículos Para vender la fila. para vender la fila, o de lo contrario, para guardarle la fila a alguien. Exactamente, pero bueno, tenemos invitados especiales el día de hoy justamente. Amílcar Barral está con nosotros. Buenos días, Amílcar, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Herbol? Querido Gabo, Tato, es un gusto de verdad estar con ustedes. De mucho tiempo, hace rato hablábamos que la última vez fue cuando estaba haciendo fila para la gasolina, y te cuento que ese día no he logrado darla. Y estabas Desde prácticamente lejos, ¿no? De la gasolinera ese día. Estaba desde las 4 de la mañana, me llevé comida, todo eso, y más o menos a las 3 de la tarde ya nos dicen no haber gasolina. Ay, me tengo que ir nomás y aguantar el tiempo que tenía que ser, y ahora está también complejo para los que necesitamos, bueno, todos necesitamos movilizarnos, pero generalmente cuando estás en auto particular se complica más, ¿no? Exactamente, pero como tú dices, ya se ha vuelto como pan de cada día este problema, ¿no? Lamentablemente la falta de combustible, ya sea gasolina, ya sea diésel, obviamente genera convulsión en las calles paceñas, en Cochabamba también, en Santa Cruz. El eje troncal está muy afectado, en general Bolivia, pero ahí viene mi primera pregunta y empezamos ahí fuerte. ¿Cuál es la teoría sobre esta escasez? ¿Es la incapacidad del gobierno, o es la manipulación política, o es la falta de dólares? ¿Cuál es realmente la respuesta a todo este problema? Creo que lo principal es el MAS. 20 años que hemos estado muy complicados. Tú sabes de que más allá de cualquier cosa, el otro día estábamos en un análisis, por ejemplo, del gobierno del GONI, más allá que hayan dicho que era un derechista, un neoliberal, ha dejado con grandes reservas a la población. ¿Y por qué? Porque ahí sí ha habido un golpe de Estado, donde de verdad han bajado un presidente, gente de la Alto, y los mismos que son los mismos actores que incluso ahora son candidatos y son autoridades. Han tenido 20 años de poder manejar el país. Y con esto no quiero saldar las responsabilidades del gobierno de Yanine. Tú sabes, Gabo, yo no, más allá que Yanine haya sido compañera de partido, colega, yo no he sido parte de ese gobierno. Hemos tenido la oportunidad de poder recuperar el país, pero bueno, ha habido casos de corrupción más grandes que en el MAS. Aquí, en yo lo que a veces, por eso la pelea de masistas, ¿no es cierto?, dicen, son 14 años que ha gobernado el Evo, han despilfarrado plata, se han chupado la plata. Pero el que manejaba los cheques y firmaba los cheques era pues el actual presidente Luis Arce Catacora. Entonces, que se culpa entre ellos, la desgracia. De verdad, en mi vida he visto tanta fila de movilidades, en mi vida he visto que te estén diciendo que te van a vender a 1 litro de aceite nada más, incluso en el Beni han dicho que van a vender 2 litros de aceite por persona al mes. O sea, llegar a esos extremos creo que ya es demasiado, ¿no? Es lo mismo que, y a ver, Tato, tú tienes vehículo, Amílcar tiene vehículo, yo tengo vehículo, y la gente que tiene vehículo también se preguntará lo que decía el presidente de YPFB, ¿no? Hace unos días atrás, Dorgaten decía que los que tienen medio tanque, que esperen, que no vayan a cargar gasolina todavía, ¿no? No sé si lo dice realmente
en un tono serio o es una burla para la población. Es realmente preocupante porque tenemos la circulación es libre, ¿me entienden? O sea, no deberían controlarnos cuánto cargamos o en qué momento del tanque deberíamos cargar. No sé, ustedes como ciudadanos de a pie, como personas que también tienen que moverse, movilizarse en su vehículo, ¿qué les parece esa medida, no? O sea, es preocupante que te condicionen además, ¿no? Mira, una opinión muy personal es que a mí la verdad es de que a pesar de todo lo negativo que se está viviendo ahora, es algo bueno que pase todo esto. Me explico. Hemos vivido una coyuntura muy de mucho gasto, de mostrarnos que estamos muchos bien, pero al mismo tiempo es donde hemos vivido una etapa de corrupción mucho más amplia. Y la gente al final no abría los ojos porque estaba bien. Y decía, bueno, ok, ellos también hacen, pero nosotros estamos tranquilos, estamos bien. Pero ahora que toda esa corrupción ha desencadenado en el desabasto de alimentos, en el desabasto de aceite, en el desabasto de combustible, en que todo sube, en que el dólar está en un precio exorbitante. Al mismo tiempo he visto que ayer ha bajado un poco el dólar. Y Centavos. no, han bajado 3 bolivianos, está en 16. Tendría que ser al 6.90. Claro. Pero estábamos casi en 21. Entonces, me refiero a que este tipo de coyuntura ayuda a que las personas busquen realmente un cambio real. Es que no, lo que pasa es que en el tiempo de la bonanza en el país, con este tema de los hidrocarburos, cuando en Villamontes y todo eso, había tanta plata, nos han hecho vivir en una burbuja. Correcto. O sea, una burbuja donde se iba inflando, se daban un hueco de deuda, abrían otro más, se han empezado a gastar la plata de aquí, de allá. El otro día han visto, y yo no tengo nada contra el tema de los teleféricos son muy importantes, pero el Evo mismo ha dicho de que han sacado plata de las jubilaciones de la gente, o sea, han tirado plata de lo que no es de ellos y ahora están queriendo hacer lo mismo en este gobierno. Nos han hecho vivir en una burbuja porque, mira, ha habido momentos que hasta doble aguinaldo se ha dado, no sé cuántos, y te obligaban a las empresas privadas a que tengan que dar doble aguinaldo en un país donde decía, no, todo está bien. Por eso alguna vez los he escuchado a alguien decir, con el Evo estábamos mejor, pero el que manejaba la economía donde el Evo era pues el actual presidente. O sea, lo que han hecho es gastar plata, venderlo hasta las joyas de la abuela. Te aseguro que, y lo han dicho, en el Banco Central teníamos tanto oro, hoy por hoy creo que en una fiesta del Gran Poder tienen más oro que el Banco Central, te lo aseguro. Pero lamentablemente en su momento nadie ha podido decir nada y aquí está el tema político. Estamos a punto, que seguramente vamos a hablar en el transcurso del programa, estamos a punto de que la gente no le quede más por elegir a los mismos que nos están jodiendo ahorita la vida, ¿no? Y es verdad. Y mira, todo ese fragmento de la oposición, el bloque supuesto de unidad, que en este momento debería tener la mayoría de los votos, porque la gente tanto de la ciudad como del campo está ya hartada, ¿no?, de esta situación, pero al final se están fragmentando el voto. ¿Cómo se buscaría obtener unidad para que el oficialismo no gane en primera vuelta? Les voy a hacer frío en esto y con numeritos, si quieren háganse. A ver, yo soy político y mira, si bien siempre he sido de oposición, nunca he vivido de la política. La única vez que he sido funcionario público ha sido cuando he sido elegido diputado, pero después no he estado en función pública. Sin embargo, hemos tenido sí propuestas y agradezco a los candidatos presidenciales que personalmente nos han llamado, pero habían cosas que no me gustaban. Mira, te voy a decir, porque te lo digo con moral, y quien quiera entrar en Google entra el trabajo que hemos hecho en el legislativo como diputado. Por eso reclamo, esta asamblea legislativa, a excepción de unos cuantos con los dedos de la mano, ha sido la peor asamblea legislativa de la historia del país. Lo vergonzoso, cómo se peleaban, se subían, o sea, llevaban a las señoras solamente a eso. Y cuando yo he visto que en varios partidos políticos o alianzas, porque partidos políticos ya no existen donde tenías, ¿cómo te digo?, una ideología, algo que respetar, como antes era el MNS, el MIR, el ADN, hoy son juntuchas de partidos o alianzas que lamentablemente, mira, el Mesa
no ha podido mantener sus diputados senadores, se han ido por todos por su lado, peor el Camacho, y hemos tenido la peor asamblea legislativa pagando 25.000 bolivianos a gente que no te hacía absolutamente nada. Y cuando yo veo la conferencia, por ejemplo, del Samuel, del Tuto, y todo eso, rodeados de diputados y senadores actuales, o sea, de los que están, y más allá que algunos puedan tener sus méritos, pero ¿dónde estabas dando cambio en ese momento? Y por eso decidí yo no ir, porque no puedes trabajar cómodo con alguien que tú criticas, o sea, ya serías ahí un hipócrita, y he visto varios que ahí ahora están de candidatos, que antes decían que el Carlos Mesa era el mejor, estoy hablando de oposición, y ahora dicen que el Samuel o el Tuto es el mejor, o las dinastías familiares, o sea, tiene que ir el abuelo, el hijo, el sobrino, entonces, todas esas cosas llevan a que, mira, en este momento estamos hablando de un candidato a la presidencia del MAS, o de ese lado, que en política, si usted se acuerda de algo, yo por lo menos no ha hecho nada en lo absoluto. Ha sido 5 años presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pero dime a ver, algo en política que haya hecho. Nada. Pero ahora estamos más ocupados en él, y él callado nomás. Y en el otro lado tenemos a 3, 4 candidatos que van a tener posibilidad de sacar nomás buen porcentaje. Estoy hablando del Tuto, del Samuel, del Manfred, del Dum, ponele, a los 4. Pero que lamentablemente esa división va a hacer que se fragmente el voto y ninguno de ellos pase el 20%. ¿Y qué va a pasar? Si el Andrónico se abuena, bueno, que se van a abonar los masistas, jamás van a perder el poder, porque no se van a arriesgar que un presidente de oposición les procese, les lleve hasta la cárcel por todo lo que pasó estos 20 años, entonces se van a unir. El voto duro del MAS en el país es del 20 al 25%. ¿Qué te digo el voto duro? El área rural, y el fraude que se hace en el área rural, y a veces en lugares donde el voto del área rural vale el doble que el de la ciudad. Ese es el voto duro. Y ese voto duro lo manejan las corporaciones que rodean a Evo Morales, los que tienen intereses en el Estado. Entonces, esas corporaciones están diciendo a Evo, ya, Evo, déjate joder, de una vez, lo apoyaremos al Andrónico, no nos queda más. Entonces, el que tenga la bendición de Evo Morales y esas corporaciones corruptas que se están haciendo plata con el Estado, él ya arranca con un 20-25% de votación. Ponele al Andrónico. ¿Vas a ver qué va a pasar? A mitad de campaña, Eduardo del Castillo se va a bajar de candidato. Porque el MAS ya no existe como partido, ya no les interesa, les interesa el poder. Se baja. Y tiene que negociar, apoyar al Andrónico. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Arce se pone primer senador para tener y gozar el artículo 151 de la Constitución, donde todavía te da cierta inmunidad, no te pueden meter al cárcel ni procesar penalmente. Entonces, van a negociar eso, ponele que sea un 8%, ahí ya tienes 32%. La gente que está renegada por los que los de la oposición no pueden hacer unidad y no tienen mucho que escoger, ponele que sea un 8%. Si el Andrónico en primera vuelta saca un 40,1%, y cualquiera de los candidatos de oposición, ponele, saque aunque un 28%, el Andrónico gana en primera vuelta, pero es el 10%. Entonces, es lo que se viene. Ojalá que se pongan conscientes y en algún momento en la campaña digan, pues creo que este está mejor, me bajo y entro, pero hay muchos intereses de por medio. Hay muchas cosas que hay que ir evaluando, y justamente para eso estamos en este espacio, donde podemos dialogar, debatir, y la gente también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, ahí en Herbol 100.9 en Facebook, y vamos a salir también unos momentitos más en TikTok. Bueno, ya está Catrina con nosotros, equipo completo. Como habíamos aclarado antes, la ciudad de La Paz, en especial el centro paseño, está viviendo caos por todo lado, entonces Catrina ha tardado en llegar. Catrina, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buen día, Milcar, un gusto tenerte en el programa. Y sí, está terrible todo lo que es la ciudad de La Paz el día de hoy, así que llegué un poco tarde, pero ya estamos aquí y ya quiero háganme un poco de resumen de lo que estaban hablando, chicos. Bueno, a ver, el resumen, creo que lo estamos viviendo todos día a día, ¿no? Es el caos en el que estamos, la crisis, el problema, como decía, el vilo en el que vivimos los bolivianos. Y no es ponerse de un lado o del otro, ¿no? Es realmente lo que todos estamos sintiendo. La preocupación, la desesperación, la angustia por conseguir alimentos, por la subida de precio constante de todos los alimentos más importantes, la falta de combustible. Muchas cosas que obviamente en otra voz lo vamos a tocar siempre, y siempre desde el lado de la opinión de los conductores, de la opinión de los invitados. Y la imparcialidad. Pero también de la gente que nos escucha. La audiencia que nos escucha por radio, por Herbol,
por las redes sociales también tienen que hacerse oír. Para eso es este espacio y obviamente queremos hacerlo así. Y justamente mi pregunta a Amílcar, Tato, Catrina y a las personas que nos escuchan, ¿qué está pasando con la ciudadanía? Hace unos años atrás, la ciudadanía, las llamadas pititas, habían salido y salían a la calle a reclamar no solamente derechos, sino obviamente un cambio de gobierno y muchas cosas más respecto a un fraude, a un golpe. Pero esa ciudadanía, ¿por qué ya no sale actualmente? ¿Qué es lo que falta? ¿Motivación? ¿Un líder político? ¿Qué es lo que nos hace falta para realmente reivindicarnos? Creo que antes, si se estaba buscando el tema del proceso de cambio, en este momento lo que se necesita es un cambio de proceso. Ha habido una oportunidad de hacerlo, que ha sido el 2020, con Janine. Y mira, muchos se hacen esas preguntas, ¿no? A veces te dicen pitita, que vos estás para nada. Si bien creo que he sido uno de los únicos de los políticos que ha logrado visitar a Janine la última vez, yo le pregunto lo mismo. Che, Janine, ¿por qué no le has quitado la personería al MAS? Y ella me dice, ¿te imaginas que yo quite la personería con los conflictos sociales que había en ese momento? Era un pretexto, me dice. ¿Y para qué te lanza la candidatura? Porque su gobierno tenía esa transición. Pero habían pues, eso es la cuestión, entras al palacio, pareciera que te ponen un chip, cambias totalmente, o sea, soberbio y todo. Y eso pasó con gente ahí en el gobierno de Janine, ex colegas diputados que fueron ministros, o sea, el mismo Arturo, que era amigo, era senador, el Murillo, pucha, tenía más guardaespaldas que la misma presidenta. Y también ha habido corrupción más que en algunos lugares, no estoy generalizando, en algunos lugares, corrupción más que en el gobierno del MAS. Entonces, le digo, ¿y por qué? Imagínate si en marzo eran las elecciones, me dice Janine. Y tienes razón, si en marzo eran las elecciones, Janine era presidenta. Pero creo que tenía que ser después y salió pues el quilombo de los respiradores. O sea, corrupción y más corrupción. Así que, mira, ¿qué te ibas a imaginar que en esa época, cuando ya se tenía la oportunidad, alguien daba un peso por Luis Arce Catacora? Nadie lo conocía. Y hoy ves a los masistas que son tan pragmáticos, por no decir otra palabra, se han vuelto arcistas. Los evistas son arcistas. Ahora, pues, androniquistas, el andrónico no ha hecho nada de política en su vida. O sea, a ver si concejal o a ver partido de ahí, sí ha sido dirigente y seguido. Y andrónico es pues un Evo Morales 2.0 recargado y con estudios, o sea, mucho más peligroso que el Evo. Y en Bolivia y en la oposición no hemos podido tener líderes emergentes. Si te dan cuenta y vean la historia, estamos yendo con los mismos candidatos del 2002, Sí. de hace 23 años, y no hay líderes emergentes. Y eso es lo complicado, tienes que escoger a alguno de ellos y hacer el voto útil, pero cada uno se cree presidenciable. Y ahí Pero eso es lo estamos. que cansa, ¿no? Amílcar, ver las mismas caras, y no digo por solo dos personajes que ya hemos visto, ¿no? Como Samuel Tuto, sino en general. Yo creo que esa es la ventaja que tienen algunos nuevos líderes como Andrónico, como Del Castillo, que son jóvenes. Y las personas se están aferrando a la imagen política y no a la ideología y a todo el proceso que lleva a ser político. Para mí, ese es la primera ventaja que tienen. Muchos nos hemos... Mira, esta es mi segunda votación, por ejemplo. Catrina, es tu primera, ¿no? Va a ser tu votación esta. Sí, va a ser mi primera votación de mi vida, dije. Así que... A Samuel, has visto a Tuto, desde que has nacido prácticamente ahí haciendo campaña. Y sí, o sea, ya tenía bastante conocimiento de los candidatos ya hace tiempo. Pero ahora, cambiando un poco del tema, yo quiero saber qué opina Amílcar sobre el hijo de Arce Catacora. Porque recientemente salió una noticia que le habían dado un crédito de 3 millones para comprar tierras en Santa Cruz. Yo quiero saber su opinión, porque para mí está totalmente... Hay mano negra, hay mucha corrupción en el gobierno, desde la familia del presidente. Te voy a contar algo más sobre ese tema. Luis Arce Catacora, su hijo, a sus 23 años ya era el responsable de almacenes, 22 años, responsable de almacenes de yacimientos en Santa Cruz. Y yo fui el que le denunció primero, porque el mismo gobierno, esa época, el 2016, si no estoy equivocado, el que ahora se viaja, ¿no es cierto?, está haciendo todos los negociados,
había desaparecido llantas, baterías nuevas ahí de yacimientos por un valor de casi $150.000. Y estaba la denuncia penal. Y recuerdo que esa vez lo hemos hecho venir pues, a Luis Arce a una interpelación, lo he hecho venir. Está el video ahí cuando le digo, yo no tengo la culpa que su hijo sea así, o sea, yo no le estoy acusando, le está acusando sus compañeros del gobierno. Y como que a la semana hacen desaparecer el proceso. Entonces ya después averiguamos que su otro hijo, Ernesto creo que se llama, sale del colegio de bachiller y se va a un gran puesto importante a la NH, todo con hidrocarburos, mira, a sus 18 años, con casi 14.000 de sueldo. Y ahí cuando vas y cuando eres funcionario público, haces declaraciones de bienes, o sea, cuánto tienes para entrar y todo eso, ¿no? Es una declaración jurada. Y ese Ernesto a sus 18 años tenía más de 1 millón. ¿De dónde? A tus 18 años, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿lo has escuchado al imbécil este del ministro de Obras Públicas cuando le preguntan cómo ha podido sacar, cómo ha podido comprar con 3 millones? Pero te ha hablado de Google, ha hablado de no sé qué cosa, Sí, y totalmente desubicado, quieren justificar lo injustificable. A ver, vos anda al banco, pedí 10.000, 20.000 bolivianos para comprar tomate, o para empezar un negocio a la edad que tienen, te van a pedir hasta garantías de auto, que, de garante, casa. que tus abuelos vengan a garantizarte, aunque estén, como dice Pablo Escobar, ¿no? Aunque estén, sacarlo para que te garantices, o sea, todo te van a pedir, pero mira la facilidad. Lo mismo pasó con Álvaro García Linera. Ese tema de las viviendas populares, no sé cómo se llama, ese crédito de vivienda popular, que era para que uno pueda comprarse una casita, pero tener una contraparte, pero una casita de 100.000, 200.000 bolívares, ponele, dólares, 20.000, 30.000. Pero el Álvaro se ha comprado pues una casa de 200.000 y ha sacado crédito de vivienda popular. Entonces, para que veas las cosas que nosotros tenemos en documentación, cómo han robado, siguen robando, y por eso les decía hace rato, ustedes creen que el MAS, por más que esté el Andoni aquí, el Eduardo Castillo aquí, el Luis Arce aquí, el Evo allá, van a querer perder esa mamadera. Imposible. Eso es algo que hay que ir siempre viéndolo, ¿no? Con imparcialidad, como decíamos. Los medios de comunicación lo han sacado recientemente, ha sido una noticia pública, porque además del crédito que ha tenido el hijo del presidente de 3 millones, viene también el tema de que era un área protegida, ¿no? Estas hectáreas que se han utilizado en Santa Cruz son un área protegida, que obviamente también hay que saber cómo han tenido los permisos necesarios para hacer la tala de árboles y la quema indiscriminada. El loteamiento. Por eso son muchos factores Y mira, los que llevan a darnos cuenta que en realidad la institucionalidad, el gobierno en sí tiene muchas falencias, pero también tenemos que darnos cuenta que en época electoral van a salir 1000 cosas más, ¿no, Amilcar? Claro. En estos momentos, cuando estamos ya a muy poco de saber cómo va a empezar la campaña de estos candidatos, van a salir 1000 cosas de estas personas, ¿no? Y han empezado a salir cositas incluso de la oposición. Mira, yo al Samuel lo aprecio mucho, o sea, he sido candidato de su partido, nunca he sido de su partido, he sido una alianza. Sin embargo, creo que soy el único que le ha quedado sin fallar. Pues recuerdo que varios de sus partidarios, que eran diputados, senadores, se salieron mandándole a cierta parte al Samuel públicamente. El Arturo Murillo, el Wilson Santamaría, el mismo Tata Quispe, se salieron. Yo me he quedado ahí siempre hasta el final. Pero mira, por eso no puedo hablar mal del Samuel, porque es una gran persona, es un gran empresario y de eso no lo... Pero mira lo que ha salido. Primero han salido las listas negras del Camacho, las famosas listas negras. ¿Se acuerdan el 2020 cuando decíamos hay que ser voto útil, que aunque no te guste el Carlos Mesa, entres tapante la nariz a votar por él, pero hagamos voto? ¿Quién se encaprichó a ir como otro candidato? Luis Fernando Camacho. Samuel se bajó. Por eso los que tenían la hoy día bancada era Comunidad Ciudadana de Mesa y Camacho. Claro. ¿Se acuerdan de las grabaciones de las aduanas de Compumari, no ve que se habían grabado en vicepresidente? Sí. Y todo eso, y eso ha llegado a la división, y lo que se está llevando ahora. Ya ha salido ahora ese otro cuate que había presentado demandas contra los masistas y todo eso, que parecía que está bien, pero está mal, porque
conviene a la oposición que vayan 50 candidatos, aunque sea del MAS, y se dividen el voto, pero el otro estaba ayudando, y el Samuel no había sabido que había sido su candidato a diputado. ¿Cómo es Del eso, PP. Milcar? ¿Cómo es eso? Y luego de la pausa vamos a hablar. ¿Cómo es que el candidato a presidente no sepa quiénes están en sus listas? Y también otra cosa, ¿no? Que hay que tener en cuenta, que de cada candidato hay 50 voceros, ¿no? Y eso también es un problema, creo, porque las opiniones del candidato o de la estructura principal del partido tienen que estar bien dirigidas. Y eso confunde a la población, obviamente. Entonces, bueno, tenemos mucho de qué hablar. Es Nos que los tenemos ir partidos a la- políticos están hechos de alianzas ciudadanas, ¿no? Exactamente. Entonces, De alianzas juntuchas, ciudadanas. vamos a decirlo Claro, así. sí, son juntuchas, ¿no? Que hacen personerías jurídicas, se meten y Sí, sí. confunden a todos. Hay muchas cosas de las que vamos a ir hablando el día de hoy. Pero ahí está la gente participando en TikTok, por ejemplo. Ahí vamos a leer algunos mensajes. Dice, Andrónico es inconsecuente con su discurso, indianista, pero tiene una mujer blanca de vicepresidenta. Bueno, hay algunos de los comentarios que tenemos de la audiencia. A ver, Amílcar, hablábamos de esto de la ciudadanía en general. ¿Qué falta o qué tenemos que esperar? ¿Cuánto más vamos a aguantar como ciudadanos? Te estoy hablando, te estoy diciendo desde una mirada de una persona que hace fila 4 horas por gasolina, que tiene que ir a buscar aceite donde no hay, a precios altos. ¿Qué tenemos que esperar como ciudadanía para reaccionar a este problema? A ver, primero, no, 4 horas sería lindo. La gente está durmiendo por 10 el gasolina, y eso por ende te hace encarecer todas las cosas, ¿no es cierto? Ayer yo generalmente a mi oficina voy a otro lado y donde siempre me cobran 10 bolivianos por recibirte el taxi, ayer ya me he cobrado 15. No tienes, y no hay quien te los controle. Ayer me pareció interesante porque yo saqué una publicación estos días denunciando que no hay presencia de Estado en las fronteras. La aduana, has visto en el desaguadero cómo están haciendo pasar todas las cosas, lo mismo hacen en Villazón, Bermejo y Alcuiba, lo que haciendo pasar las cosas, los alimentos que tendría que ser para los bolivianos hacia la Argentina. Y yo decía, ¿y dónde están los aduaneros? Claro, pues los aduaneros, los del, no sé cómo se llaman, los que controlan, andan en vagonets, lo que era el COA antes, esos van pues a cosas grandes, donde vas a camiones que traen línea blanca, autos chutos, porque ahí se gana más plata. Y nosotros hemos visto como si hagas un camión con línea blanca, ponele que debe tener sus 80,000, 100,000 dólares de mercadería, ya bueno, 20,000 y te dejo pasar, 30,000 y te hago llegar a tu destino. ¿Por qué crees que es la pelea de que en la policía, de funcionarios, en los militares, de ir a las fronteras? Y vas a ver a todos los militares, por lo menos que conozco, que han estado en fronteras, de bajo rango, que sus sueldos suelen ser 3,000, 3,500 bolivianos a lo mucho, con autos últimos modelos, con buenas casas y todo eso. Primero, en nuestro país, lamentablemente, la política se ha judicializado y la justicia se ha politizado. Y la corrupción es lo que más impera en este momento. Hace rato hablaban de tierras, por ejemplo, en mi gestión. ¿Sabes qué averiguamos? Me recuerdo el exministro Cocarico, que hoy dice que es candidato también, no sé por cuál. El ministro le mete a su hermano en el INSA, que tiene que ver con la tierra, y a la BT de Autoridad de Bosques y Tierras a su primo. Será una red de corrupción. ¿Dónde les pillamos? Mira, eran tan boludos hasta para hacer negocios. Los pillamos que van de los menonitas. ¿No sabes? Los menonitas, por ser del exterior y todo eso, les dicen, vamos a sanear sus tierras, estos hectáreas de tierras, pero les va a salir 600,000 dólares. Yo soy el hermano del ministro, y él es el secretario tal de la CESUTCB, y era verdad. Ya, entonces, pero ¿cómo hacemos? Ya, nosotros vamos a hacer una especie de consultoría, les vamos a cobrar. Y bueno, crean su empresa de consultoría y con sus nombres los boludos, ¿no? Cocarico y el otro. Hacen, para recibir el primer adelanto de 200,000 dólares, hacen imprimir unos recibos. Y pues hay que ser tan... El recibo número 1 y el recibo número 2 eran esos 600,000 dólares. Lo hemos denunciado, ha estado creo 15 o 20 días en la cárcel el hermano de Cocarico, y nunca más ha hecho nada, y nunca más nadie ha dicho nada. O sea, si bien antes, yo no justifico de los gobiernos, no soy tan viejo, estoy con 47 años, pero antes sí había corrupción, es verdad. Pero ahora se ha enraizado. Antes, como decía, no sé si el negro Ares, antes por lo menos se ponían antifaces para robar, ahora lo hacen de frente. O sea, ¿quién no quiere ser policía ahorita? ¿Quién no quiere entrar a la calle en policía? No, porque
tener, algunos serán que quieren servir a la patria, pero no es así. Las tarifas en tránsito se han triplicado, 100, 200 pesos, ahora de 2.000, 3.000 bolivianos no te bajan, y los mismos policías han denunciado que eran para manos mayores. O sea, la corrupción desde el gobierno y en todas las entidades se ha Normalizado. ya es normal, porque antes se podía hacer hasta un escándalo en casos de corrupción, pero ahora ya todos los días escuchas corrupción aquí, que este ministro aquí, que este ministro, ya lo ves como si fuera una novela, vemos temas de narcotráfico y toda esa impunidad que hay, y eso es lo que en nuestro país ha estado afectando. Imagínate, tener la mentalidad de otros países, por más, y no hay comparación con otros países, sí, tal vez nos pueden comparar un poco con Perú, y mira Perú, que estamos cercanos, sus últimos 4 presidentes están en la cárcel. Porque la institucionalidad no se ha mezclado Exacto, con el gobierno, ¿no? Tenemos más o menos la misma cultura, pero para que te des cuenta, sus últimos 4, Toledo, Ollantaytamala, el Fujimori, este último lo han metido al Castillo, sus últimos presidentes del Perú están en la cárcel. Y aquí tenemos a un monstruo en el Chapare, que está implicado en una serie de delitos, y uno es el haber fregado al país, se ríe en la cara del gobierno. Tenemos una republiqueta ya en el Chapare que hacen lo que quieren, donde se genera la mayor cantidad de materia prima para sustancias que ustedes ya saben, y nadie les dice nada. Eso es la impunidad. Y se van a seguir cubriendo porque 20 años ya están en el gobierno y no han hecho nada, ¿no? Yo tengo hay una preguntita ahí que yo creo que hay que aclararla también desde una posición más, yo creo más ciudadana también. ¿Evo Morales sigue gobernando Bolivia de alguna u otra forma? ¿Por qué crees que no lo hagas hasta ahora? Mira, yo me doy cuenta que hay lo que, no sé si es en Japón, donde dicen los kamikazes, ¿no? Los que sabían que se iban a matar y lo hacían, no sé en qué lugares. Lo mismo pasa, si te has dado cuenta, en su primera marcha del Evo, donde tenían que agasarlo, no lo agasaron, pero han agasado 2 dirigentes principales de su entorno, un tal Humberto Claros y no sé quién más. Y este último hace su marcha que van a estar, y ahí salió los memes, ¿no ve? El de Cholita, de Ladero, el Evo Morales. ¿Y para qué había sido? Para hacerle agasar al Ponciano. Tanto quilombo para hacerlo agasar al Ponciano. O sea, está mandando gente a que se vaya a entregar. En este momento hay como 80 detenidos de los bloqueos de una acción popular que he ganado yo en contra de los bloqueos. Con eso se están deteniendo. ¿Alguien de la oposición ha hecho algo? Nada, callaos. En el oficialismo peor, hay un encubrimiento, hay impunidad. Quién sabe que hasta cierto momento yo pensé que los autoprorrogados, si no iban a tener la presión de la población, lo iban a habilitar a Evo Morales. Entonces, lo que aquí falta es, de una vez, terminar este régimen y que entre alguien de pantalones, que entre alguien honesto, que no le hagan falta robar plata o hacerse millonarios para cambiar el país. Sí, porque nadie va a venir con millones y millones para decir, mira, ya soy presidente, ahí está, para la gasolina. No, o sea, ese proceso va a costar. Si entra alguien de la oposición, no va a ser un gobierno estable por el tema del movimiento al socialismo, no van a estar tranquilos. Y peor si no tienes la Asamblea Legislativa, peor si en la Asamblea Legislativa tienes a diputados, senadores que se van a vender al mejor postor. Y eso es lo preocupante, o sea, nos dejan todavía en la incertidumbre de lo que pueda pasar, ¿no? Exacto. Mucho hablábamos del tema de que seguimos con los mismos candidatos, de que no ha habido renovación y de que las personas siguen estáticas ante todo esto. Y todo esto tiene una consecuencia, ¿no? Y la consecuencia es de que nada ha cambiado. Cuando los líderes políticos no cambian y solamente se fijan en angurrias personales y en ser egoístas y en buscar y su ambición de poder. Porque no nos hemos terminado de dar cuenta, y es lo que lo habíamos hablado el fin de semana anterior, que nosotros decidimos, que nosotros hacemos el cambio, no los políticos que están en la casa grande. Lo hacemos nosotros desde donde estamos, desde el día que trabajamos, la gente que está de a pie, la gente, los choferes, las caseras, ellos hacen el cambio en este país, no los gobernantes, y eso a veces no lo tenemos claro. Por eso los que se están alejando de la política, los que no quieren, los que son apolíticos actualmente, jóvenes, adultos, lo que sea que sean, están haciendo mal. Tienen que ser partícipes de este nuevo
proceso que estamos llevando en Bolivia para evitar esto otra vez en 20 años más, ¿no? Catri, tú tenías una pregunta ahí, te veo ansiosa de preguntar a Milcar. Sí, así es. Yo tengo una pregunta, creo que es muy importante ya que mencionaban a Doria Medina. Tenemos entendido que es muy buen empresario, maneja muy bien lo que es los números y demás, pero ¿usted cree que pueda ser buen presidente, que puede manejar bien las masas? Porque tenemos entendido también que en los 80 la UPD prometió lo mismo, tal vez la misma línea que promete Doria, que en 100 días vamos a recuperar la estabilidad del país. ¿Será eso posible este año con las elecciones? Sin referirme específicamente al Samuel, estoy hablando de todos los candidatos. Estamos en elecciones, así que te van a ofrecer que te van a bajar las estrellas. Yo a Samuel lo conozco, como te digo, he hecho yo campaña en todo el país con él, creo que soy uno de los únicos que le ha acompañado a todo el país en campaña. Samuel es muy buena persona, muy coherente, gran empresario en algún momento, y lo repito, sería un lujo de presidente, pero cuando tienes un entorno que no te ayuda, ahí es complicado. Por eso no ha podido ser presidente hasta ahora, porque al Samuel no le hace falta ser presidente, tiene la plata para vivir hasta no sé cuántas generaciones. Lo mismo que hablo del Tuto, es un gran político, muy buenas relaciones internacionales, pues sería un gran presidente también. Lo del DUN me parece un una gran opción emergente. Una opción emergente, pero también por el entorno que tiene. Lo del Manfred ya casi 70 años, creo que es su última vez, y creo que esto más funcional al movimiento al socialismo, ¿no? Amílcar, yo vengo hablando de esto hace mucho tiempo, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunos precandidatos, ahora candidatos. Todos hablan de la economía y decía Catrina algo importante. ¿Será lo mismo manejar Bolivia que manejar una empresa? No te olvides que no solo es lo económico, es lo social, es la educación. Son muchos factores más allá de la economía la que tiene que manejar un presidente. Yo no sé si Bolivia es una empresa y si sea tan fácil como manejar una empresa, manejar un país. Pero sí hemos tenido sabemos decir a un animal político, se dice, no a los que saben de todo, pero a un más animal que político gobernándonos 14 años. Hemos tenido al supuesto mejor economista del mundo mundial gobernando estos 5 últimos años. Pero yo creo que la experiencia del Samuel o la experiencia del Tuto y demás te hace pues saber en qué vas a gastar, porque el mismo Evo Morales lo reconoce, que no sabía leer, incluso siendo presidente. Él le decía, métanle nomás, repartía como cheques, como casinos los cheques venezolanos y todo eso, y por eso estamos como estamos. Yo creo que alguien pues con preparación, con 3 dedos de frente, que sabe manejar empresas, sabe manejar política y demás, es consciente de cómo tiene que salvar, pero eso digamos que de los 100 días es complicado. Lo que hablaba hace rato, decían más o menos de la década del 80, cuando estaba UDP, don Hernán Siles Suazo. Yo no soy tan viejo, pero ¿sabes qué? Cuentan de que el presidente era endiosado como lo hacían a Yanine actualmente. Ella me lo cuenta, a Yanine le decían, todo está bien, y Yanine me decía, ¿sabes qué? No cuidaban a la Yanine como presidenta, cuidaban el espacio de presidente, el cargo, que nadie les quite. Entonces, Hernán Siles le daba, el Hernán Siles, vení, anda a comprármelo, les alcanzaba 100 bolivianos, anda a comprármelo una cajetilla de cigarros. Salían, se lo compraban una cajetilla de cigarros y le traían cambio. Pero como el presidente no sabía la realidad que estaba pasando afuera, esos 100 bolivianos no te servían ni para un cigarro, ¿me entiendes? Entonces lo estaban mamando al presidente, y es por eso que se viene todo el tema de las devaluaciones. Ahí tenía que estar el Víctor Paz, eso los que hemos leído algo de historia. Y aquí estamos igual, no sé si hace años, te hablo hace 15 años, si no es más, lo he visto a Luis Arce en el Mercado Rodríguez alguna vez. Pero no sé si pues ahora irá. No van porque todos los ministros, viceministros, el presidente tienen pues su comida en su oficina, movilidades, que no se preocupan en lo absoluto en nada, así que no viven la realidad que está viviendo o lo que estamos viviendo todos nosotros. Yo alguna vez no daba mucha importancia, mira, te lo digo, gracias a Dios no me va muy mal económicamente. Yo iba al supermercado y ya, dame tanto, yo al sábado. Pero ahora vas, ves un Nescafé a 100 pesos, lo que antes, no, ya. La piensas 2 veces. Sí, ¿no? ya la piensas 2 veces para gastar, y es complejo, ¿no? Es verdad. Mira, para ir cerrando, Amílcar, y obviamente a todas las personas que nos están escuchando,
Yo creo que en algún punto nos hemos vuelto todos parte de este show mediático, político, ¿no? Periodistas, analistas. ¿Tú crees que eso nos está haciendo tal vez alejarnos del propósito de realmente estabilizar Bolivia en general? Porque como digo, creo que todos somos parte de este proceso y nos estamos olvidando de incomodar realmente a los que están gobernando, sean analistas, sean periodistas, sean todo este movimiento que tenemos tal vez la posibilidad de expresar lo que sentimos y lo que queremos como ciudadanía. Mira, yo creo que en nuestro país estamos sufriendo una especie del síndrome de Estocolmo. Cuando dicen, no ve que te enamoras de tu secuestrador. Porque, como te digo, antes había un acto de corrupción y se hace sí, escándalo nacional y no, la gente protestaba hasta que se vaya ese tal. Lo que ha pasado con el GONI. Han dicho que no iba a pasar que ni una molécula de gas por Chile y toda la... Pasó, y este gobierno lo ha hecho mejor, lo ha vendido directamente y lo han terminado y no lo han hecho nada. Y eso ha habido interés de por medio con este tema del supuesto golpe y todo eso. Por eso yo me entero, porque yo he sido parte del equipo de la comisión de investigación de los casos de Sacabas, Encata, Montero. Mira, tenías a una... quería ser vicepresidenta del MAS, es una diputada del MAS, que era la primera acusada de las dos primeras muertes en Montero, era la que lo protegió a ese guerrillero argentino y todo eso. Lamentablemente en este país estamos tan complejos que los bolivianos estamos muy tranquilos, pero yo creo que también eso para los políticos es jugar con fuego. Creo que el 2019 se ha dado la primera muestra, por eso nos dicen pitita. A mí me dicen pitita, yo lo digo, sí soy pitita con orgullo, porque me daba el gustito de hacerle escapar al que decía patria o muerte venceremos. Entonces, más allá que después el gobierno que se ha hecho cargo no lo haya hecho bien, me siento orgulloso. Si me tienen que hacer golpista, soy golpista al final, porque ahí sí la gente ha salido sin convocatoria, nadie puede decir, yo soy el que ha sacado. Sí, muchos se han aprovechado en eso de las plataformas, decían, yo soy de la plataforma, las plataformas son los primeros diputados y que no están haciendo nada en lo absoluto. O puedas ver a gente que ya tiene mucha experiencia, han vivido de la política, te voy a dar nombres. Mira, mi amigo, el Rodrigo Paz, ¿a qué se está metiendo? Casi 25 años de diputado, de senador, de alcalde. Don Juan del Granado, muy gran alcalde y todo eso. ¿A qué se está metiendo de diputado uninominal? ¿Cuál la necesidad? Yo digo, tener una buena jubilación. O sea, ¿por qué no dar la oportunidad? Y mira, en las listas del Samuel, por ejemplo, los dos primeros plurinominales es la senadora Zequena, que ha hecho una regular, tenemos que conocer una regular gestión, y Carlos Alarcón. O sea, eso es lo que se dice franja de seguridad, seguro van a entrar. Y no son del partido del Samuel, son del partido del Carlos Mesa, o sea, de la peor asamblea legislativa. Entonces, si no hay cambios, y creo que los que tienen que ser los cambios son la gente y lo tienen que hacer desde las calles, ¿no? Pero tampoco, Amílcar, desde ese punto de vista, vemos renovación en las listas. Es como el reciclaje de los otros, ¿no? Cambiamos es como en el fútbol. Hemos los fichado, directores técnicos. como en Bolivia, tal cual, ¿no? Estás en San José, luego en el Tigre, luego en el Bolívar. Pasa lo mismo en la política. Estamos viendo listas recicladas donde no hay renovación. ¿Por qué no hay renovación? Porque no hay jóvenes preparados, porque Bolivia todavía no está lista para una verdadera renovación política, o porque realmente la política se maneja entre cuatro paredes y los pactos están entre todos los políticos viejos. A ver, una de las cosas creo que es de que no hay políticos emergentes, porque primero los partidos políticos se han hecho dueños con círculos, con roscas, y donde van a estar los hijitos, los sobrinos, los ahijados y demás, y los que plata tienen. Hay muchos políticos que aparecen solamente cuando hay elecciones, después desaparecen, o sea, yo soy el mejor. Y lo peor es que la gente haga de un modo de vida la política. He visto a varios, ya que están 20 años en la política, 25 años, qué concejal, qué asambleísta, qué diputadito, qué viceministro, vivir de la política toda su vida. O sea, ¿por qué no pueden abrir? Ahora, también no hay ese atrevimiento de los jóvenes, porque como no logran entrar en ese entorno del jefe, porque miren, ¿quién estamos siguiendo de candidatos a la presidencia? Son candidatos que han ido el 2002, de hace 23 años, cuando no habían nacido todavía muchos de ustedes, no sé, o cuántos años tendrían. Ellos son los mismos candidatos que estamos llevando. Porque cuando estás queriendo sacar la cabeza de que eres un buen político, puedes ser un líder emergente,
te sacan la cabeza, te hacen a un lado e incomodas, pues eres mucha sombra para mucha gente. Me ha pasado a mí varias veces y ahora que se quiere abrir a la gente nueva y demás, no están mostrando eso y es una cosa de el rechazo de la gente a la oposición, ¿no? Candidatos que ya han perdido además. Entonces... que ya han tenido experiencia. ya tienen experiencia, ya han tenido oportunidades, pero que siempre pierden. Pero siempre pierden por el mismo egocentrismo que no tienen. No pierde el que intenta. Entonces tal vez están empezando a ver la opción más clara. Una cosa es resiliencia, otra cosa es, ¿qué se dice? Perseverancia, y otra cosa es terquedad. Pero ahora ya conociendo a todos los candidatos, Amílcar, yo quiero saber, ¿ya tienes tu voto listo? ¿Ya sabes por quién vas a votar este año? ¿Yo? A ver. Qué difícil pregunta, ¿no? No, ¿sabes por quién voy a votar? Y eso está decidido. Y lo voy a apoyar. Creo que hasta el 20 o 22 de junio van a salir las primeras encuestas. El que esté mejor tiene que ser el candidato, por más que no me guste. Yo he votado por Carlos Mesa, como les digo, tapándome mi nariz, he ido a marcar, no me gustaba en lo absoluto ese candidato. Pero el voto era de unidad, el voto útil. Pero tienen que también los otros mostrar ese interés, los otros candidatos, decir, pues, si me está llevando o me está ganando en las encuestas y demás, mejor me bajo y que vaya él solo, el candidato. Pero sí, voy a apoyar al que esté mejor y no hay mucho para... ¿Y Manfred? ¿Qué opina de Manfred? ¿Dónde queda? Lo dejo en signos de interrogación. No votaría por él. Por eso te digo, te dejo entre tres. El Samuel, el Tuto o el Dun. Si uno de los tres está bien, a uno de ellos sí lo voy a apoyar, incluso con la gente que tenemos en Búnker Patriotas, que es una agrupación ciudadana departamental, con la estructura, sí lo vamos a apoyar, pero va a ser en su momento. Yo creo que la próxima semana ya van a tener sorpresas en Yo creo que el voto está totalmente dividido porque tiene tres opciones y yo creo que se debería tener una solamente. O sea, irnos por uno. Problema que todos tenemos el día de hoy, ¿no? No tenemos una decisión concreta porque, Exacto. como decía Amílcar también, tenemos en tiempo de elecciones miles de opciones, miles de posibilidades. Nos van a ofrecer cielo, mar y tierra. La cosa es qué es lo posible y qué es lo que se va a poder hacer en estos 5 años, porque el solo van a tener 5 años, ¿no? Hay que tener claro. No, y ojo, este detalle, si no se mete la cantidad de diputados senadores en la asamblea que te pueda defender, cualquiera que sea de oposición que gane, aunque en segunda vuelta, se va a hacer ingobernable. No sé si va a tardar más en entrar que en salir. Pero va a tener que ser coalición también, ¿no? Es la única forma. Pero es la coalición en tema de oposición, pero vos crees que el Evo y los más se van a quedar tranquilos, los que están acostumbrados a hacer bloquear el país, fregar el país, si no está su gobierno, peor todavía, por eso es muy complejo. La unidad tendría que darse desde ya, ¿no? Para tener una buena bancada, pero veremos qué pasa, hasta dónde son los intereses personales, ¿no? Para ir cerrando, Amílcar, a mí hay un comentario que me hace eco. Dice, hasta el 2019 estábamos bien, pero prefiero lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Pero eso es lo que te digo. En 2019 la gente ha luchado, yo estaba en Plaza Murillo 5 días, creo, durmiendo en la puerta del Palacio, con el Tata y todo eso, con un frío impresionante, y la gente, los jóvenes, de los que dicen, no ve, los culitos blancos y demás, de los que menos esperaba, la gente de la zona sur se ha empezado a movilizar y se han hecho los pititas. Y hemos recuperado la democracia. Ahí se dio la oportunidad de que vayan y entren, administren, que bien como hablan neoliberales, derechas y demás, y lo han hecho mal. Ahora, ¿qué tienen? A eso yo veo pues a los que eran viceministros, directores, yo como diputado tenía que pedirles audiencia. Ninguno de esos le ha ido a visitar a la Janine. La Janine está olvidada, por este hecho yo la he visitado 2 veces, la voy a visitar, más me habían dejado entrar, y he hablado 1 hora, 2 horas con ella, y le pregunté, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho eso? Y da pena, ¿no? Que te hayan utilizado, muchos se han hecho mucha plata, han salido millonarios, y en este momento hay algunos que incluso han negociado su declaración o vender a alguien para seguir, incluso son autoridades en este momento. Entonces es complejo y creo que, como dicen, ¿no? Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer también. Es muy triste todo lo que está ocurriendo en nuestro país, pero es así, ¿no? Y a veces a la gente de a pie, a la gente que tal vez está sufriendo más que otros, no se da cuenta o no nos quieren hacer ver que esto se decide entre 4 paredes, ¿no? Al final del día
diputados, senadores, candidatos en general, son élites que están decidiendo todo por encima de nosotros, que en realidad nosotros deberíamos elegirlos a ellos. Claro, lo que decía hace rato, el cuate que era su candidato, el Samuel. Es verdad que el Samuel no se va, o el Tuto, no sabe pues el nombre de sus 300 candidatos titulares y suplentes, y peor si son aliados. No te olvides que este candidato lo había puesto, creemos, el partido de Camacho. ¿Quién ha sacado las listas negras? Camacho. Entonces, es complejo y esto ojalá termine en algún momento, ¿no? Exactamente. Bueno, para cerrar, Amílcar, agradecerte por haber estado con nosotros. ¿Qué se espera, Amílcar? ¿Dónde te vamos a ver en este año electoral? No, ahí te comenté, y eso es internamente, qué propuestas hay. Lo vamos a seguir estudiando, todo por querer aportar el tema económico. Ya, que estén tranquilos los que decían, él protesta, habla porque quiere ser diputado, dejo claro algo, Gabriel. En la vida, y alguien me lo ha dicho en estos días, en esas negociaciones que teníamos, en la vida hay que saber escalar cargos. Si tienes en política, incluso en lo profesional. Ya he sido diputado nacional, es un orgullo que he sido diputado nacional. Tendría que, si quiero ser político, ver otra cosa y no repetir, porque el repetir es pues como querer vivir de la política y no tiene sentido. Vamos a ver, pero con seguridad en las subnacionales vamos a estar trabajando con Búnker Patriotas, con gente emergente, gente nueva. Perdón que te lo diga, hemos querido hacer ese intento el 2020, querer promocionar gente nueva y demás, pero la gente es fregada también, ¿no? O sea, te dan la espalda, reveses, y eso te hace dar más reveses dolorosos cuando quieres hacer un cambio, pero quieren por lo mismo. Y ahora, mira, tanto al negro lo decía el negrito, y nosotros sacándonos la miércoles en la campaña, y ahí está, pues, ¿por quién les putea más gente la gente en este momento? Por el negrito, ¿no? Entonces, así nomás es, lamentablemente. Es ¿no? verdad, qué triste que la política además termine siendo traicionera, ¿no? A veces, y bueno, así es. Nuestro país está en un proceso constante de cambio, pero creo que ahora tenemos la oportunidad nosotros, desde donde estamos, para aportar, para ser mejor y para elegir a alguien que realmente convenga al país, convenga a la ciudadanía y no a un grupo, no a un sector. Gracias, Amílcar, por haber estado con nosotros. Gracias, Tato. Gracias, Catrina. Gracias, Huguito. Será hasta el próximo fin de semana. Esto ha sido Otra voz. Esto fue Otra Voz.